Bueno, saludos para todo el público que está presente y los que están conectados en esta maravillosa actividad. Primero agradecer a la estructura de la Escuela de Filosofía con su director, el maestro Elogio Silverio, por distinguirme y hacerme partícipe de este evento que está encaminado precisamente a estimular el conocimiento a través de la filosofía. Yo espero que esto se siga ampliando inclusive hasta el ámbito de la Facultad de Humanidades y por qué no en toda la universidad. El área que el maestro y su equipo me ha asignado tiene que ver con la rama de la ciencia que yo practico y que estudié, que tiene que ver con la psicología. Y la psicología que aproximadamente 142 años, 146 años como ciencia, pero es en el siglo XX cuando empieza a establecer una especie de ramificación en donde van surgiendo diferentes áreas. Algunas se quedan como temas, otras se quedan como asignaturas, otras se quedan como áreas de aplicación para hacer un oficio. Es el caso de la psicología clínica, la organizacional, la forense, la social, psicología del desarrollo, toda una serie de áreas de aplicación de la psicología en donde se establecen marcos, digamos, de teoría, de pensamiento para uno poder enfocar los temas a los cuales el profesional se enfrenta. Y esto en base a 7 escuelas psicológicas fundamentales como el estructuralismo, el funcionalismo, la gestal, psicoanálisis, humanismo y la escuela cognitivista. De todas estas escuelas, la que más llamada está a entender de manera profunda el tema de la religión podría ser la cognitivista. Sin embargo, la que más le ha dado taller al tema precisamente es la psicología humanista, y tiene sentido porque entre la religión y la psicología humanista hay como una especie de vinculación cuando hablamos del libre albedrío, de la voluntad, del amor, de la autorrealización, que son elementos constitutivos de la propia religión, sobre todo la judeocristiana. Pero en esa tesitura, la psicología es una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Entonces, cuando hablamos de la ramificación de la psicología, digamos, de la religión, estamos hablando de una rama precisamente de la psicología, un área de la psicología que se encarga del estudio precisamente de las creencias, digamos, del sistema de valores, del tema de la fe, de la parte espiritual que de alguna manera condicionan el comportamiento de los sujetos. Y esta área se encarga digamos, de 3 dimensiones fundamentales que tienen que ver con la parte, digamos, actitudinal, la parte afectiva y la parte cognitiva. La psicología de la religión, visto como un tema que es importante tratarlo, nosotros podemos encontrarlo mucho más lejos del siglo XX en términos de su aplicación, tal vez no de su teorización, porque cuando vamos buscando una explicación a lo que es el comportamiento patológico de la persona, a lo que es la psicopatología, obligatoriamente tenemos que retrotraernos a los tiempos antiguos en donde, por ejemplo, se consideraba que un tipo de patología, desde el punto de vista de las creencias, era asociada, o de la religión, era asociada con un tema digamos, de una explicación metafísica de que el diablo había poseído a la persona. Y se utilizaban incluso técnicas que eran supremamente inhumanas, como la trepanación, perforarle el cráneo a una persona, sobre el entendido que lo que tenía era un demonio. Y una vez se le hiciera, pero incluso había personas que de repente cambiaban también. Entonces, ¿en qué se enfoca el estudio de la psicología cuando se trata de religión? Precisamente de estudiar las predisposiciones cognitivas. Y aquí hago un paréntesis. Cada vez que yo veo por ahí a los neurocientistas o pseudo neurocientistas que hablan de que hay un área del cerebro en donde se puede ubicar las creencias, la deidad, la que si yo qué, Dios, la religión, eso es falsedad. Y en la ciencia también hay falsedad. Las creencias no están instaladas en el cerebro, propiamente dicho, sino que están instaladas en la mente. Y hay que establecer esa diferencia. El cerebro es el órgano en donde la mente
se construye. La mente es algo intangible que representa el conjunto de todos los procesos cognitivos que nacen en el cerebro, pero que no se pueden considerar como el cerebro. Entonces, cuando usted abre el cerebro, ve una interconexión de neuronas, una masa grisácea. Pero si quiere ver la mente, lo que tiene que ver es un conjunto, digamos, de procesos mentales, de experiencias, que usted lo ve en el comportamiento, pero no lo puede ver en términos, digamos, pragmáticos, en términos físicos. Entonces, la psicología de la religión lo que se encarga es de estudiar los procesos cognitivos del sujeto que dan al traste a ese sistema de creencias que luego van a controlar, van a modular de alguna manera el sistema de comportamiento de las personas. Tenemos, por ejemplo, a uno de los teóricos que más se respeta en esta área, es Gordon Hall, porque es de la psicología humanista precisamente, y él toca el tema de la religión, digamos, de la madurez en la religión y de la inmadurez en la religión. Y cómo, a propósito de una pregunta que le hicieron al maestro Pilier en el área de la sociología, cómo de alguna manera lo que puede ser bueno en un momento puede ser malo, dependiendo, pero no necesariamente tiene que ser la religión, sino la mentalidad que asume el sistema de creencia que pertenece a una religión y de repente puede emitir comportamientos que socialmente, culturalmente pueden ser reprochables. Entonces, yo tengo la teoría, y esto es psicopatología y psiquiatría, que hay una serie de personas que entran a la religión para confirmar, para justificar y para darle cabida precisamente a su tipo de personalidad. Hay personas que se esconden detrás de la religión para justificar comportamientos que son, digamos, violentos, pensamientos que nacen de un sistema de agresividad, y de repente en la religión encuentran la justificación. Por ejemplo, esa persona que usted ve que a través de la religión determina quién va para el infierno, quién va para la gloria, y que de repente asocian con el diablo, las personas que no creen en lo que ellos creen, hasta un punto que pueden convertirse en asesinos, en homicidas, sobre la base de justificar ese tipo de pensamiento, ese tipo de actitud y ese tipo de afectividad que da al traste con un tipo de comportamiento. Entonces, lo que hace la psicología es tratar de entender, más allá del comportamiento que se puede visibilizar, cuál es, digamos, el esquema, el mapa, la estructura mental que está sosteniendo esto, vinculado también con los sentimientos y las emociones, que al final es el afecto y el estado de ánimo del sujeto. Ahora, ¿qué es lo que controla qué? El sistema de creencia, de simbología, porque religión es eso. Una cosa es la espiritualidad, y eso lo estudiamos nosotros también, o sea, ese algo que tiene el sujeto de alguna manera que se confunde con alma, se confunde con el proceso cognitivo, y que dependiendo del enfoque que usted tenga, religioso, filosófico o psicológico, puede haber un debate grande. ¿Qué usted entiende por espíritu? ¿Qué usted entiende por alma? ¿Y qué entiende por mente? Antiguamente, para los filósofos, el alma era lo que nosotros le llamamos hoy, le llamamos mente. Pero eso es otro ámbito muy complejo. Entonces, cuando nosotros queremos explicar el comportamiento, ¿qué es lo que nos toca? Un comportamiento en el marco de una estructura social que contempla una cultura. Nosotros tenemos que entender la cultura para poder entender el comportamiento. Y en esa tesitura, entonces, debe haber una triada de marco social, el marco mental cerebral y de alguna manera el marco comportamental. Y ahí nosotros nos encontramos que la religión puede constituirse en un elemento de control de comportamiento para el sujeto. O sea, hay personas que subestiman el rol, y esto es sociológico, que tiene la religión dentro del contenido cultural de una sociedad. O sea, hay una gran cantidad de eventos que se evitan en función de que hay un sistema de creencias. Cuando se complica más la creencia a un nivel de que uno no tiene que necesitar comprobación desde el punto de vista psicológico, hablo de fe, eso garantiza que el sujeto de alguna manera se controle. Entonces, ¿cuál es el elemento como objeto de estudio de la psicología
que no ha sido un área de que tú vas a la universidad y le estudias y dices, hay un área de aplicación de la psicología que es la psicología de la religión, como podría ser la clínica, la social, la organizacional, la oncológica, la geriátrica, de desarrollo infantil, la forense, la jurídica, la militar. No existe así. Existe como una especie de tema. Porque, a ver, ¿cómo un psicólogo religioso? ¿De qué se va a encargar un psicólogo religioso? ¿Qué va a atender un psicólogo religioso? Cuando en definitiva un psicólogo clínico también trabaja con el sistema de creencias de la persona. Hasta el punto que un psicólogo, psicoterapeuta clínico, podría encontrar que precisamente el salvoconducto o la estrategia o la herramienta de afrontamiento del sujeto puede estar precisamente en el contenido del sistema de creencias religiosos que tiene esa persona. Obviamente hay psicólogos que son religiosos y que podrían incurrir en el error precisamente de aplicar sus creencias religiosas al proceso psicoterapéutico, que desde el punto de vista de Freud, la teoría de Freud, de la transferencia y contratransferencia, donde usted se coloca en la silla del paciente y se olvida que usted es el psicoterapeuta. Pero también dentro del entorno organizacional, que es la especialidad más fuerte mía, nosotros trabajamos con el tema de las creencias religiosas en el sentido de cómo esto puede obstaculizar o no el correcto desenvolvimiento de una persona, que vuelvo y le repito, en algunas ocasiones emana de una personalidad inmadura en donde se instala la creencia religiosa, y esto es nocivo casi siempre. Nosotros trabajamos también con esto, pero máxime lo que es la psicología, digamos, la psicología social, que es ahí donde nosotros podemos ubicar entonces, digamos, esta subrama o esta, digamos, no sé, esta temática de la psicología, como es la psicología de la religión. Yo en los últimos tiempos, el análisis que he hecho más tiene que ver con las enfermedades psiquiátricas, o las patologías o los cuadros clínicos en el entorno ya de lo que es la religión. ¿Cómo personas no van a la religión buscando el Dios que vende la religión, sino buscando la justificación de su cuadro clínico? Y de repente usted puede encontrar líderes de iglesias que son seguidos por muchas personas, y las personas no se dan cuenta que están siguiendo una persona que tiene un síndrome, una persona, digamos, hedonista, una persona histriónica, una persona narcisista, un sociópata, un psicópata. Pero esa persona tiene una gran capacidad de convencimiento, tiene una discursiva, y de repente personas ingenuas que están buscando una respuesta también. Y ahí es que yo me peleo con los agnósticos, con los ateos, que son fanáticos también. Ahí viene el tema del fanatismo, que también lo estudiamos nosotros. Los ateos a veces son tan fanáticos como los propios religiosos. Y cuando tú montas el ateísmo en un fanatismo y montas la religión en un fanatismo, lo que tú estás es teniendo problemas, creando problemas. Entonces, como la cantidad de tiempo está calculado como para que uno no hable tanto disparate, entonces de repente yo voy a ir cerrando y concluyendo. O sea, el objeto de estudio de esta rama tiene que ver con el sistema de creencia, con el sistema, las estructuras, digamos, de la religión, el tema de la fe, el tema del fanatismo, el tema de las actitudes, el tema de los comportamientos, el tema de la personalidad, en el contexto de lo que es la religiosidad, que no es necesariamente la espiritualidad, que tiene un elemento, digamos, mucho más importante. Hay personas que finalmente, que sus problemas económicos, sus problemas sentimentales, sus problemas sociales de relación de pareja, encuentran la solución en lo que es la religión. Y eso tiene entonces un valor que nosotros no podemos despreciar. De hecho, hay una enfermedad que se llama la ludopatía, en donde la mayoría de los casos a los cuales yo he tenido acceso, el ludópata, cuando llega a una fase que se llama la fase de desesperanza, ha buscado todos los medios para poder superar su problema cuando entra a un nivel de desesperación. Y una de las alternativas que busca
precisamente es la religión. Y la ludopatía, por ser un cuadro clínico que no se sana, sino que se controla, uno de los espacios donde es más efectivo precisamente es la religión. Porque el sujeto le atribuye su solución a algo metafísico de lo que él no tiene control, y lo único que puede acceder es una palabra que en muchas ocasiones sana enfermedades psicosomatizantes, que se llama la fe. Muchísimas gracias por su audiencia. Gracias al maestro Logio, director de la Escuela de Filosofía, y solicitarle que amplíe más este tipo de, digamos, de actividades a la Facultad de Humanidades, porque una cosa, cualquier carrera que usted estudia, si no tiene filosofía, usted lo que va a ser un simple técnico. Para usted ser un gerente, para usted ser un líder, usted tiene que saber filosofía. Muchas gracias. Damos las gracias al maestro Noel de la Rosa, quien nos ha instruido con su ponencia sobre psicología de la religión. Maestro Noel, están las siguientes preguntas. La primera la formula Aleidi Polanco. ¿Por qué esta práctica de sacar espíritu demoníaco no se usaban en los 3 primeros siglos? No tengo la respuesta, no sé. No sé por qué no se utilizaban realmente. No. La siguiente pregunta, la realiza Abel. Sí. ¿A qué tipo de dualismo se adscribe para afirmar categóricamente que la mente es distinta del cuerpo o el cerebro? No, es una simple percepción, no es una aseveración categórica. No tiene que ver con nada real, sino es perspectiva. Todo lo que yo planteo es perspectiva. No. Bien. Francisco Miguel Brito Castillo, después de un saludo, dice: he visto su trabajo en Esto No Es Radio. Lo está condicionando. Gracias por participar en este curso de filosofía. Es un honor para mí, de verdad. Me surgen 2 preguntas. Sí. Dice uno de su audiencia. ¿En qué medida la religión puede conducir a un ser humano a desarrollar trastornos que trate la psicología? O sea, desarrollar trastornos que trate la psicología. Y la segunda pregunta es: ¿existe un método de psicología que intente controlar la intensidad de la fe de una persona? No, nosotros no nos metemos. De hecho, nosotros trabajamos con la fe de la persona, no con su intensidad, por ese lado. Y la primera parte que estaba relacionado con eso, ¿qué era la primera parte? ¿En qué medida la religión puede conducir a un ser humano a desarrollar trastornos? Dependiendo la predisposición. Okay. O sea, nosotros podemos tener predisposiciones a determinadas enfermedades psiquiátricas. Y depende el tipo de religión en la que tú te introduzcas, el tipo de líder que tú tengas y el contexto también de la estructura de esa religión, puede desencadenarlo o no puede desencadenarlo. Pero no es que la religión te crea la enfermedad. Es que hay una predisposición, y lo que hace la religión que se puede constituir en un detonante. Bien, fuerte aplauso al maestro.